Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, si me notáis el tono un poquito más bajo es porque tengo a toda la familia durmiendo. Llevo unas cuantas horas despierto, cosa de padres, y quería hablar sobre algo que me saca de apuros, que es el podcasting. ¿Por qué escuchar podcast? A mí me ayuda un montón. Soy una persona muy inquieta y necesito saciar esa inquietud. El podcasting lo ha conseguido. ¿Cómo? Muy sencillo. A mí me encanta consumir contenidos buenos. Y eso antes lo podía hacer leyendo mucho. Pero es que me paso la vida leyendo, soy científico y bueno, en fin, tengo que estar al día de muchísimas cosas. La lectura la tengo ya cansada. Entonces, el podcasting lo que me permite es estar al día de muchísima información, aparte de aprender cosas, incluso de aprender cosas que me gustaría hacer, pero que mi vida no me permite. Por eso escucho podcast, porque me encanta consumir contenidos, saciar mi inquietud y ayudarme a pasar mis apuros. ¿Qué es un podcast? Pues yo creo que lo mejor que podría hacer es emplazaros a una de mis web, lapodcastfera.net, si estaréis aburridos de escuchar este spam, pero es un trabajo que llevo haciendo muchísimos años y yo creo que es útil y es más gráfico que vayáis allí. Os metéis y en la barra lateral, o si hacéis scroll hacia abajo, aparecerá un botón que pone qué es un podcast y os mandará un vídeo que lo explica perfectamente. Podéis escucharlo o verlo, o las dos cosas. Pero sí que quería dejar claro a lo mejor las características del formato del podcast, y que son tres. La primera es que es un archivo que se puede escuchar vía online. Es un audio. Sí, estoy hablando de escuchar podcast. En la definición también entra vídeo, pero el formato tradicional del podcast es el audio. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando, las tres características del formato, que ese audio se puede escuchar vía online, en streaming, que también ese audio se puede descargar en un archivito y guardarlo donde se quiera, y también que te puedas suscribir para estar al tanto de que se han publicado nuevos audios, como cuando uno se suscribe a un blog, por ejemplo. La manera de escuchar los podcasts es muy sencilla ahora. Podéis buscar en Google, yo creo que es lo más sencillo, en Bing, en el buscador, perdón, que más os guste, cómo escuchar podcast. Y os saldrán multitud de páginas. Os podría emplazar de nuevo a mi web, pero da lo mismo. Prefiero que vayáis y googleéis y busquéis cómo escuchar un podcast. Y veréis que tenéis un montón de opciones para cada una de las plataformas, sistemas operativos, de escritorio, móviles, da igual. Meteos y veréis que es muy sencillo. Pero sí que quería dejar claro las 4 cualidades del podcasting, del formato podcast, que es lo que verdaderamente te saca de apuros. Y es que puedo escuchar lo que quiero. Hay temáticas de todo. Y es que eso es una ventaja. Puedes ir a buscar cualquier tipo de temática que casi yo creo que existe en el 99,9%, y si no existe, primero rebusca otra vez, porque hay veces que es complicado, hay muchísimos sitios donde se alojan podcasts y donde se distribuyen los podcasts, pero lo mejor es que ahora, fijaos, estoy haciendo un podcast y casi no tengo tiempo en mi vida. Es sencillísimo, pues cread un podcast. Otra de las cualidades del formato es que puedo escucharlo de la forma que quiera. Eso es porque lo llevo de un lado a otro en un dispositivo móvil. Por ejemplo, ahora todo el mundo tenemos smartphones y es muy sencillo llevarte los podcasts de un sitio a otro. Entonces puedo escucharlo tanto en la cama como andando, en el trabajo. Perdonad, en el trabajo, si el trabajo lo permite. No vamos a entrar ahora en conflictos laborales, ¿de acuerdo?
con los auriculares, no sé, en cualquier situación, ¿vale? Eso conlleva también a donde quiera, que pueda escuchar un podcast donde quiera, debido a esa movilidad. En el coche, por ejemplo, es un buen método para compartir podcast con la familia, eh, andando, en el gimnasio, yo lo hago mucho haciendo las tareas de la casa también, en fin, donde se quiera. Eh, Otra de las cualidades es que puedes escucharlo cuando a ti te dé la gana. Yo creo que no tengo que dar explicaciones a esto. Si tienes un archivito, es como llevar la música a cualquier parte. Puedes escuchar el podcast donde quieras en el momento que quieras. Así que, si os dais cuenta, es todo tipo de contenido que se puede escuchar como quieras, donde quieras y cuando quieras. Más fácil, imposible. Luego, además, es una cosa que me encanta del podcasting y es el feedback que existe entre el podcaster y el oyente. Fácilmente se crea una comunidad y esto lo facilita Internet un montón. Eso y las facilidades que nos puedan permitir las plataformas de podcasting, los lugares donde estén alojados o desde donde se puedan escuchar los podcasts. Eso también es clave. Rápidamente se crean muchas veces comunidades de oyentes y con los podcasters, evidentemente, donde se intercambian inquietudes, pensamientos, incluso son como foros a veces en el que, o salas en el que estás ahí con la gente que interesa el mismo tema que te interesa a ti. En eso es muy importante que el podcaster a lo mejor cree un grupo, como por ejemplo los que existen en Telegram. Telegram es una plataforma de mensajería que siempre estoy diciendo yo a la gente que la use, aunque es de las pocas muy multitudinarias que no está adecuada para personas invidentes, y eso es una cosa que es que no lo entiendo. Ya que WhatsApp está copiando tanto de Telegram, pues Telegram podía hacer un esfuerzo y hacerlo más accesible. No sé, bueno, en fin. Fuera de este inciso, lo que comentaba, que en esa plataforma en Telegram es casi como la plataforma de los podcasters, por lo menos en habla hispana. Está muy dirigida a crear grupos y supergrupos de mucha gente, entonces ahí se crean como... en realidad son salas en las que te encuentras con gente que tiene la misma afición y que escucha ese mismo podcast, por ejemplo. Ese feedback con los oyentes es una de las cosas que más me ha atraído y más me ha maravillado de este mundo del podcasting. Y por cierto, hablando de ese feedback con los oyentes, quería desde este episodio número 10 dar las gracias a Iván. Iván es el casi primer oyente o uno de los primeros oyentes y el primero que hizo un comentario en el podcast. Así que muchísimas gracias, Iván. En serio, y sígueme escuchando, ¿eh? Y bueno, y para terminar, el por qué escuchar podcast, porque luego te metes dentro de este mundillo tan fantástico y te das cuenta que existen un montón de eventos y de reuniones relacionadas con el podcasting. La más importante a nivel español durante estos últimos años ha sido las jornadas de podcasting nacionales, las JPod. Que bueno, si queréis tener más información, lo mismo, os metéis en su web, jpod.es, si no, en la podcastfera.net y buscáis JPod y hay un montón de artículos a lo largo de todos estos años que explican cómo son estas jornadas y qué es lo que ha sucedido en ellas. Si se puede ir a este tipo de jornadas es muy interesante. Siendo oyente conocerás a multitud de podcasters y además pues notarás que esa comunidad es que te acoge en el momento. Es una gente del copón. Bueno, y aparte de los eventos, como las JPod y algunas otras más locales, como por ejemplo las Chulapoz en Madrid o las Galipoz en Galicia, las Pod Night. Las Pod Night son reuniones que normalmente se terminan cenando,
por las noches en diversos puntos de España que están muy bien coordinadas y es uno de los eventos que yo recomiendo un montón a los oyentes. Estos eventos, estas reuniones, son bastante difíciles de localizar si no estás metido a lo mejor en el mundo del podcasting, en grupos o en las redes sociales, estar al tanto de eso. Entonces, desde Asespod, la Asociación de Escuchas de Podcasting, que estoy yo metido en el ajo, se está trabajando para crear un calendario colaborativo y que sea abierto a todo el mundo para enterarse de todo este tipo de eventos. Ya no solo, somos muy ambiciosos, queremos que sea ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Que hay un montón de eventos y merece la pena asistir si uno puede. Y bueno, esto es lo que quería hablar en esta mañana, bueno, madrugada aún, en la que estoy aquí medio escondido, pasando apuros, a ver si no me cortan la grabación y quería explicar eso, por qué escuchar podcast, por qué yo escucho podcast, me saca un montón de apuros, porque escucho ese contenido que quiero, como quiero, donde quiero y cuando quiero. Muchísimas gracias por escucharme y un saludo. Hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.